Utilizo el humor como un arma para denunciar hechos muy graves y para defender los intereses del pueblo. Jorge Amado. Bienvenidos nueva vez a su clase de lengua española de quinto de secundaria. Reciban un cariñoso saludo de su maestra Sonia Mota. Esperando que estén todos bien junto a sus familiares para que me acompañen a desarrollar este maravilloso proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia. Con tu esfuerzo y el nuestro, poder lograr todos los propósitos propuestos. Como siempre, te reiteramos mantener las medidas de prevención para evitar el contagio y propagación del virus. Continuamos aprendiendo desde casa para preservar la salud. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Para esta clase necesitas tener a mano los siguientes recursos materiales. Tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, una goma de borrar, un diccionario y tu cuadernillo. ¿Listos? Acompáñame a descubrir qué haremos hoy. Hoy aprenderemos sobre el sarcasmo, la parodia y el tono burlesco en la poesía satírica, para denunciar y presentar de forma jocosa un hecho o situación a través de este maravilloso subgénero literario. Para nuestro momento de lectura de la clase de hoy, leeremos un fragmento de una comedia teatral sarcástica escrita por uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y por la calidad y extensión de sus obras, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal, el gran Lope de Vega. Acompáñame. Nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón. Fragmento del primer acto. Personajes y figuras que actúan en este acto. Cristóbal Colón, la imaginación, la divina providencia, la idolatría y la religión. Atienden a que esta audiencia de tu negocio el cuidado. ¿Quién juzga en aqueste estrado? La divina providencia. Con su retórica vana, la idolatría te ofende. ¿Quién es la que me defiende? Es la religión cristiana. Ya, divina providencia, la cristiana religión al gran Cristóbal Colón ha traído a tu presencia. ¿Qué dices, idolatría? Que a mi posesión me atengo. Yo, que a pretenderla vengo, porque de derecho es mía. Tras años innumerables que en las Indias de Occidente vivo engañando a la gente con mis errores notables, tú, cristiana religión, por medio de un hombre pobre, ¿quieres que tu fe la cobre estando en la posesión? El demonio en ellas vive, la posesión le entregué. Quien posee con mala fe en ningún tiempo prescribe. Ya está muy averiguado que desde su redención me usurpas la posesión. Todo lo tengo probado. El testamento de Cristo a la iglesia presenté. Ella la heredera fue, como en ese traslado has visto. Que no entiendo testamentos. Está con sangre firmado, con 7 sellos sellados de los 7 sacramentos. De la fe las Indias son, Dios quiere gozar su fruto. Vuélvele, infame el tributo. Ya no tienes redención. Pues de lo que está cobrado por la falsa idolatría, no hay hablar, religión mía, vaya al mal lo mal ganado. Esta conquista se intente que para Cristo ha de ser. Yo la pienso defender con armas, industria y gente. Unos indios ignorantes que adoran solo la luz, ¿adorarán vuestra cruz? Y tan presto que te espantes.
No permitas, providencia, hacerme esta injusticia, pues los lleva la codicia a hacer esta diligencia. So color de religión, van a buscar plata y oro del encubierto tesoro. Dios juzga de la intención. Si Él, por el oro que encierra, gana las almas que ves, en el cielo hay interés. No es mucho le hay en la tierra, y del cristiano Fernando, que da principio a esta empresa, toda la sospecha cesa. Lope de Vega, fragmento. Espero que hayan disfrutado la lectura de este fragmento. Yo pienso que sí. Porque desde que vimos el título Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón, supimos que se trata de un drama legendario que forma parte de nuestra historia. En esta parodia, Lope de Vega nos presenta a Colón como un héroe abnegado y dedicado, cuya ideología expansionista está en consonancia con los ideales cristianos, tal como nos lo han vendido algunos historiadores. Pero al mismo tiempo utiliza la ironía para presentarnos los pensamientos que cruzan por su cabeza, cuestionando el cristianismo y los verdaderos motivos que impulsan la empresa. Respecto a esta obra, Moratín, el dramaturgo y poeta más relevante del neoclasicismo español del siglo XVIII, dijo que es una especie de poema épico dialogado mucho más fiel a la historia que la mayor parte de los libros que se han escrito sobre el tema. ¿Y ustedes qué creen? Les invito a leer la obra completa y a investigar la historia del descubrimiento de América en diferentes fuentes para que saques tus propias conclusiones. Continuamos con el desarrollo de la clase de hoy, pero antes revisaremos lo estudiado en la clase anterior. Comprendimos que la ironía es el arte de burlarse de alguien, de denunciar, criticar o censurar algo, pero sin expresarlo de manera explícita o directa, sino dándolo a entender. Conocimos los tipos de ironías, los cuales son ironía verbal, que expresa un mensaje claro buscando que el receptor entienda todo lo contrario a él. Ironía de la situación, que es la diferencia entre lo que espera que suceda y lo que realmente sucede. Ironía dramática es cuando los receptores, ya sean lectores o público en una obra, se dan cuenta que hay una ironía implícita o explícita, pero un personaje no lo sabe. Vimos que la farsa, al igual que la ironía y la caricatura, busca denunciar diversas realidades a través de representaciones ridículas o grotescas del comportamiento de ciertos individuos. Esto genera una risa impulsiva, la cual no se deriva de la reflexión de los hechos. Algunas de las principales características de la farsa son reflejar la realidad desde una perspectiva irónica y burlesca, satirizar los comportamientos ridículos de algunas actitudes humanas. Los personajes se desenvuelven a través de interpretaciones caricaturescas, extravagantes y en ocasiones grotescas. Busca enfrentar al espectador con la realidad en sí misma y exponer una crítica social desde la óptica satírica. Por último, comprendimos que la caricatura es una broma al modelo que se tiene como objeto, además de ser un dibujo satírico o irónico en el que se deforman las facciones de los personajes caricaturizados. Como ya hemos visto, la poesía satírica puede tener un propósito moralizador y al mismo tiempo entretener, siempre usando recursos estilísticos para lograrlo. Ya habíamos dicho que en el día de hoy aprenderemos sobre el sarcasmo, la parodia y el tono burlesco, recursos muy utilizados en la poesía satírica. Vamos a ver de qué se trata. El sarcasmo es una figura retórica que consiste en una ironía, es decir, dar a entender lo contrario de lo que se expresa.
En esta se critica de manera ofensiva o despectiva, pues encierra una burla disfrazada, más o menos evidente, que por su mordacidad puede resultar hiriente, insultante o provocativa. Cumple la función de criticar o censurar algo o a alguien, dotando de la expresión de un tono burlesco. ¿Quieres saber cómo identificar el sarcasmo? Vamos, acompáñame. Existen unas señales o indicios que nos ayudan a detectar el sarcasmo, como el tono de voz, pero cuando se hace por escrito es un poco más difícil, ya que carece de sonido verbal. Ahora bien, ¿cómo detectarlo en un texto? Pues, por lo regular, cuando alguien escribe con sarcasmo, utiliza palabras claves añadiendo varias letras a la palabra común, donde se evidencia la prolongación silábica de esta. Por ejemplo, la palabra cierto, de manera sarcástica sería cierto. La palabra está bien entonces, de forma sarcástica, ¿se escucharía? Está bien entonces. La palabra disculpa, en manera sarcástica, ¿se escucharía? Disculpa. Otro indicador de sarcasmo en el texto es el uso de palabras más intensas que la común, para indicar una hipérbole o exageración. Por ejemplo, en vez de decir, la temperatura ha sido buena hoy, podría escribir, la temperatura ha estado fantástica, debido a que fantástico es un adjetivo más intenso. Su uso indicaría sarcasmo. Finalmente, examine el contexto para descifrar las palabras que indiquen sarcasmo. Para practicar lo aprendido, haremos el siguiente ejercicio. ¿Están listos? Ok. Encuentra la figura del sarcasmo en algunas de estas expresiones. Un chico está intentando cortejar a una chica y le pregunta: Hola, bonita, ¿de qué signo eres? A lo cual le responde la chica: De negación. ¿Cuál es la expresión sarcástica? De negación. Otro ejemplo. Una señora le pregunta a una amiga: ¿Viste la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público con el caso Coral? A lo que ésta le responde: Sí, ni son todos los que están, ni están todos los que son. En este caso, ¿dónde está el sarcasmo? La respuesta completa es sarcástica. Llegó el momento de hablar de la parodia. Veamos de qué se trata. La parodia se trata de una imitación burlesca que caricaturiza a una persona. Por lo general, se apega a la ironía y a la exageración para transmitir un mensaje burlesco para divertir a los espectadores, lectores u oyentes. Un dato muy interesante es que las parodias surgieron en la antigua literatura griega, con poemas que imitaban de forma irrespetuosa los contenidos o las formas de otros poemas. Los romanos también desarrollaban parodias como imitaciones de estilo humorístico, al igual que la literatura francesa neoclásica. En la poesía satírico-burlesca del siglo de oro español, la parodia tiende a crear antimodelos a todos los niveles, con diferentes blancos y finalidades. Se parodian los romances viejos y sus protagonistas, las fábulas mitológicas, la poesía y el estilo culterano, los textos sagrados y las oraciones religiosas, siguiendo una tradición muy arraigada desde la Edad Media. Por lo general, a nivel de contenido, la parodia reelabora el texto base a través de un sistema de degradaciones. A nivel estilístico, la parodia juega con la ruptura del lenguaje lírico, destrucción del tono y el uso de vulgarismos, metáforas degradantes o juegos de palabras.
Como hemos podido observar, las parodias se nutren de elementos extraídos de la realidad para imprimirle a la obra cierto realismo, mezclado con fantasía, valiéndose de recursos literarios para darle sofisticación a la obra realizada. Un ejemplo lo pudimos ver en el texto que leímos al inicio de esta clase. Veamos. Vimos cómo este autor parte de un hecho histórico del que varios autores en sus relatos exaltaban la figura de Colón y de los reyes que lo apoyaron, incluyendo al mismo Colón en su diario de navegación. Lope de Vega, valiéndose de diferentes recursos estilísticos, nos presenta una parodia con todo lo opuesto a las obras históricas que él había leído, exteriorizando su versión mediante las apariciones de la imaginación de Colón, como pudimos ver en el fragmento. Algo digno de admirar de Lope de Vega es que, siendo el poeta de la nación conquistadora, tuviera esa libertad de opinión e independencia de juicio. Se ven muy pocas veces casos semejantes, considerando el hecho de que en esos tiempos no existía la libertad de expresión como ahora. Dicen que los dominicanos nos identificamos con el viejo refrán, a mal tiempo, buena cara. Y es que nosotros nos mofamos de cualquier situación, por mala que sea. Somos alegres. Y como dirían algunos de ustedes, nos burlamos del sistema. Llegó el momento de hablar del tono burlesco en la poesía satírica. Veamos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a burlesco como un adjetivo festivo, jocoso, sin formalidad, que implica burla o chanza. Y es que cuando hablamos de poesía satírica, burlesca, nos referimos a un tipo de literatura donde predomina un componente crítico y un componente humorístico, como rasgos comunes a ambas. Pero la poesía satírica tiene una raíz moral, mientras que la burlesca presenta una actitud inconformista del autor y un cierto regusto por envilecer la realidad. En España, a principios del siglo XVII, empiezan a circular varias obras que llevan la etiqueta burlescas, sobre todo comedias y poemas. El término burlesco casi seguramente vino de Italia, donde se empleaba por lo menos desde el siglo XVI. Su mayor difusión se debe al florecimiento de la poesía de Francesco Berni, de 1497 o 1498 hasta el 1535, y de sus seguidores, los bernescos. Lo más habitual es que llevaran en su título el adjetivo placevole o burlesco, que en Italia terminó por asociarse normalmente con este tipo de poemas. Berni aparece como la cabeza de un gran grupo compacto de poetas que se califican a sí mismos de burlescos y bernescos. Veamos algunas de las características de la poesía burlesca. La poesía burlesca se caracteriza fundamentalmente por el contenido jocoso, la desmitificación y la parodia de los códigos altos, poesía petrarquista, épica, encomiástica, el estilo bajo y frecuentemente vulgar. La poesía satírica y la burlesca comparten también algunos rasgos estilísticos semejantes. Sin embargo, existen diferencias básicas entre poesía burlesca y satírica, que residen en sus finalidades y en su estilo. El objetivo principal de la sátira es la moralización, que se puede obtener por medio de la risa. La poesía burlesca, en cambio, busca sobre todo causar la risa a través del juego verbal ingenioso. Evidentemente, entre sus contenidos puede tener larga cabida la moralización, pero será casi siempre un elemento secundario con respecto a su meta final. La poesía burlesca, además, se fundamenta en unos presupuestos estilísticos diferentes a los de la sátira. No busca la representación de lo cotidiano y lo humilde, basándose en el ideal horaciano de aura mediocritas. Más bien se fundamenta en el uso de la deformación de hipérbole del objeto retratado. Es decir, haciendo uso de una exageración extrema del objeto real.
Por tanto, la importancia de la hipérbole y de la metáfora es mucho mayor que en la sátira. Dentro de las mejores representaciones de la lírica burlesca están los sonetos de Quevedo y Góngora, durante el combate literario que se produce entre ellos. ¿Recuerdan los textos que leímos en las clases anteriores? Acompáñame a leerlos de nuevo para que identifiquemos algunas de esas características. A un hombre de gran nariz. Érase un hombre una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitira medio viva, érase un pez espada mal barbado, érase un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un Ovidio Nazón mal narigado. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase un naricísimo infinito, frisón archinariz caratulera, sabañón garrafal morado y frito. Francisco de Quevedo. A don Francisco de Quevedo. Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía, que ya que vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de arrope. No imitaréis al Terenciano Lope, que al de Belafonte cada día, sobre suecos de cómica poesía, se calza espuelas y le da un galope. Con cuidado especial vuestros antojos, dicen que quieren traducir al griego. No habiéndolo mirado vuestros ojos, prestádselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier greguesco luego. Luis de Góngora. ¿Pudiste identificar las características antes mencionadas? En el primer soneto, Quevedo se burla de la nariz de Góngora, por lo que Góngora le responde burlándose de los pies zambos de Quevedo y también se burla de sus gafas. Con este tema de la burla concluimos la clase de hoy, pero como siempre, antes de despedirnos formalmente, revisemos brevemente lo aprendido. Hemos aprendido que el sarcasmo es una figura retórica que consiste en una ironía, es decir, dar a entender lo contrario de lo que se expresa. En esta se critica de manera ofensiva o despectiva, pues encierra una burla disfrazada, más o menos evidente, que por su mordacidad puede resultar hiriente, insultante o provocativa. Cumple la función de criticar o censurar algo o alguien, dotando la expresión de un tono burlesco. También comprendimos que la parodia, por su parte, trata de una imitación burlesca que caricaturiza a una persona. Por lo general, se apega a la ironía y a la exageración para transmitir un mensaje burlesco para divertir a los espectadores, lectores u oyentes. Observamos que la ironía y el sarcasmo se diferencian fundamentalmente en la intención. Mientras que una ironía consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice, un sarcasmo no es más que un comentario o burla punzante o hiriente. Por último, vimos la poesía satírico-burlesca. Es un tipo de literatura donde predomina un componente crítico y un componente humorístico. Como rasgos comunes a ambas, la poesía satírica tiene una raíz moral, mientras que la burlesca presenta una actitud inconformista del autor con la realidad. Ahora sí llegamos al final y para cerrar te invito a reflexionar con las siguientes interrogantes. ¿Podemos considerar a Cristóbal Colón y la monarquía que lo apoyó como héroes descubridores y evangelizadores o como invasores genocidas, saqueadores de oro y otras riquezas? ¿Cómo puedo utilizar esas técnicas que usan estos autores en la realización de mi proyecto final? ¿Cómo puedo asociar esta obra con la realidad social de mi entorno?
La historia nos ha enseñado que el hombre y las naciones se comportan sabiamente cuando han agotado todas las alternativas. Ada Evan. Con esta frase me despido por el día de hoy. Les acompañó su docente de lengua española. Muchas gracias por su atención. Bendiciones infinitas. Bye bye. Hasta la próxima.